Hola chicos y chicas de YouTube. Hoy les vengo a traer un tutorial de Minecraft. Eh, Hoy les enseñaré cómo hacer puertas automáticas que se pisen, no que se pisen, que se abran con solo pisar una placa de presión. Bueno, lo primero que necesitamos será, perdonen si el mapa no está generado todo. Vamos, un pistón pegajoso, antorcha de redstone, piedra de roja o redstone, piedra y el material que ustedes quieran. Yo escogí lana naranja y lana roja. Bueno, ponen aquí piedra y pueden jalar acá dos, así, que quede así, y jalan una arriba y rompen esta, que queda así. Hacen eso. Ah, ya, y también necesitan bloques de pasto, pues. O como dice acá, bloques de zacate. Bueno, aquí ponen un pistón pegajoso, dos ahí los ponen, los pistones pegajosos, y aquí el material que ustedes quieran. Después, una vez puesto el material que ustedes quieran, ponen dos aquí. No, dejan dos, ponen acá otro, y ponen de nuevo el pistón. Y ponen piedra de nuevo, hacen lo mismo que acá. O sea, así y así. Y les queda así. Los dos les quedan iguales. Y acá rompen y le ponen una antorcha. Y aquí también rompen y le ponen una antorcha. Acá, no así, no así, no así, ni así, ni así. Así tiene que ser así. Y bueno, lo ponen en la redstone, aquí. Oh, y aquí también. Ya bueno, ahí ven que se está abriendo o expandiendo. No, aquí le ponen redstone, aquí también. Entonces, aquí también lo ponen redstone y aquí también. Les quedará así. Bueno, aquí hacen como que una unión entre los dos. Entre una unión entre este de aquí con este de aquí. Bueno, lo rompen y todo lo llenan con redstone o piedra roja, como se diga esa agua. Ya bueno, aquí donde están estos dos estas porquerías, su material, rompen acá abajo, lo rompen acá abajo, acá nada más, acá, y le ponen redstone aquí. Acá no lo rompan porque aquí es donde tenemos que poner las placas de presión. Ya lo dejan así y después lo tapan. Efectos, son efectos nada más. Y aquí le ponen la placa de presión. Puede ser de cualquier color y miren la magia. ¡Ah! Se abrió. Qué chévere, se abrió. Y, bueno, y para que se abra de los dos lados, tienen que hacer lo mismo. Aquí. Y falta poco, falta poco. Ah, mierda. Y aquí lo llenan de redstone, como ya se los dije. Redstone, puro redstone, puro redstone. Y esto no, esto sí. Bueno, y lo tapan de nuevo. Y lo ponen las placas de presión aquí. Puede ser, es- pueden ser dos tipos de placa de presión. Esta o esta. Estoy tomando prueba si funciona con estas. Ahora probaré. Carajo. Vamos a ver.
Con esto también funciona. No, con esto no funciona, coño. Solamente con estos. Ah, la mierda, weón. Qué tremendo bug. No funciona con esto. Con estos. No, no funciona con estos. Con estos tampoco. Bueno, queda confirmado. No sirve con otra placa de presión que no sea la de piedra. Y siento que falta algo. No, por eso no abre, porque falta algo. Falta algo, falta algo. Falta... Ah, sí, esto pues. Qué idiota. Y ahora sí. Ah, la mierda. Ven, que detesto. Y ahora sí lo tapamos. Y ya. Vamos a probar. No, no se puede. A la verga, solamente le ponen la placa de presión de piedra, huesa gris. Y esta era su puerta. Si quieren lo tapan. Así. Aunque igual se va a ver, pero... Ah, no sé, ustedes ven ya. Ustedes ven si es que lo tapan, si es que no lo tapan. Voy a ver si es que lo tapan o si es que no lo tapan. Y ahora voy a hacer explotar todo esto. Con la explorar la mierda, weón. Explota todo. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Y espero que les haya servido, que les haya gustado. Comenten, suscríbanse, pongan me gusta. Chao.